Bendiciones, amados hermanos, en este hermoso día que el Señor nos regala una vez más. Queremos nuevamente enviarles a través de estos medios la preciosa palabra. Espero que usted sea de esas personas que toman la palabra como la buena semilla y la siembra en su corazón como un buen hacedor de la palabra y la pone en práctica. Saludando también a los hermanos de allá en Chinchiná, los hermanos de Fraile, de Lagos, de Cuba y a toda la familia en general y amigos que nos visitan a través de nuestro canal, siguiendo nuestras prédicas y enseñanzas por este medio. Así que los bendigo en el nombre del Señor y espero que estén ahí en familia, reunidos en el calor de hogar, recibiendo la preciosa palabra de Dios. Bendigo a todos esos hermanos que están siempre pendientes de estas transmisiones. También recuerden que ya abrimos, también estamos esperando sus visitas, sí, a nuestra congregación aquí en el barrio Lagos, en la manzana 16, casa 116. Aquí tenemos nuestro auditorio en Centro Evangelístico Lagos. Aquí es donde hemos abierto nuevamente las reuniones los domingos de 9 a 10 de la mañana y de 11 a 12 de la mañana del mismo domingo, y los miércoles 7 de la noche, y los sábados 6:30 de la tarde. También estamos con Esencia de Salvación, grupo de jóvenes, también los días sábados a las 6:30 de la tarde, invitando también a los jóvenes. Qué bendición. Así, mis amados hermanos, vamos entonces a iniciar en esta mañana y démosle gracias al Señor por su palabra, por la alabanza y por la adoración. Incline su rostro y dígale: Padre, gracias por tu palabra. Hoy me declaro tierra fértil, tierra húmeda, tierra de riego para la preciosa semilla que será sembrada. Hoy, Señor amado, declaro, Señor, decreto que tu palabra es el alimento de nuestra vida, es el manual de enseñanza, Señor, para conducirnos en nuestro trasegar aquí en la tierra, Señor. Gracias, Dios mío. Hoy tengo mis oídos espirituales receptivos a tu palabra. Háblanos, Señor, por favor, en el área que necesitamos ser reargüidos, ser ministrados, exhortados, edificados o consolados conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por los que nos ven. Gracias, Señor, en este precioso momento por la iglesia en general, Señor. En el nombre de Jesús bendigo tu preciosa palabra, Señor amado. Amén, Señor, amén y amén. Gracias por la alabanza y por la adoración. Vamos a entrar en este tiempo de alabanza y de adoración. Prepárate como un buen adorador que sabes adorar con entendimiento y en espíritu y en verdad. Tú eres fiel, oh Señor. Tú eres un rey poderoso. ¡Yeah! Te levantaste con poder, donde la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Levantaste con poder, los de la tribu de Judá, los de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo
vencedor, Cristo, Rey vencedor, 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 Cristo, Rey vencedor, 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 Cristo, Rey vencedor, 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 Cristo, Rey vencedor. Tú eres eterno. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Tú eres santo, tú eres fiel, y hoy te exaltamos con todo lo que somos, Dios. Aleluya. Sí. Sí, Dios, a ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos, Dios. Gracias, Padre. Eterno eres tú, oh Dios. Padre nuestro eres tú. Gracias, Señor. Tu fidelidad es grande, es poderosa, oh Dios. Te anhelamos hoy, Padre nuestro del cielo. Tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Así como en el cielo, Señor. Que tu reino venga aquí. Sí, Señor. Que el cielo venga aquí como el cielo. Que el cielo venga aquí como el cielo, que el cielo venga. Yeah, tu reino venga aquí. Vamos a declararlo, Padre, Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como el cielo.
majestad en todo lugar. Hoy declaramos que tú te mueves en medio de la alabanza de tus hijos, que tú eres un Dios santo, que tú eres un Dios fiel. Y desde lo más profundo de nuestro corazón declaramos que aquí, como en el cielo, toda palabra declarada sea hecha en ti, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Y aquí, como en el cielo, vamos, decláralo, que el cielo venga aquí, como en el cielo, que el cielo venga aquí, el cielo aquí, el cielo aquí, santo, el cielo aquí, que tu reino sea aquí ahora. El cielo aquí, el cielo aquí, oh, es su gloria, que el cielo aquí, sí, Señor, que el cielo aquí, que el cielo aquí, porque tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Vamos, dilo, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Oh, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Oh, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Es el reino, el poder, tuya por siempre, amén. Oh, tuyo Es el reino, tuyo el poder, vamos, dilo, tuya es la gloria por siempre. amén. Hoy estamos delante de ti declarando que todo lo que es atado en los cielos es atado en la tierra, y todo lo que es atado en la tierra es atado en los cielos, porque en ti, solo en ti hay libertad, Jesús, porque tú eres un Padre eterno. Y hoy declaramos que es su gloria aquí como en el cielo. Tú eres Rey de gloria, tú eres Rey de gloria, y toda generación se levanta a adorar. Oh, tuyo es el reino, tuyo el poder.
es tu reino que está aquí. Santo eres tú, Señor. Sobre todo, eres Dios. Sí, Señor. Gracias, Reina, eterno y santo Jesús. Te adoramos, Padre nuestro. Gracias, Señor. Muy bien, ahora después de este tiempo de alabanza y de adoración, creo que el terreno ya está abonado en tu corazón para la preciosa palabra del Señor en este hermoso día. Así que, amada iglesia, el Señor inquietaba mi corazón, me inclinaba mucho a tocar este tema, porque es un tema supremamente importante dentro de la iglesia, dentro de los mismos hermanos, dentro de toda la congregación, porque aquí toca a los jóvenes, aquí toca a los adultos, aquí toca a los antiguos, aquí toca a los líderes dentro de la iglesia. Y a nosotros todos como líderes espirituales nos toca y nos debe de mover este tema que vamos a tratar en este precioso día. El Señor regalaba en mi corazón esa palabra de la necesidad de Jetros en la iglesia. Y vamos a ver quién era Jetro, dónde aparece Jetro, qué pasó con Jetro, ¿cierto? ¿Cuál fue la influencia de Jetro en la vida de Moisés? ¿Cómo podemos nosotros entonces traer lo que pasó allá, traerlo a nuestra vida, a nuestra aplicación como cristianos, como creyentes, como fieles y verdaderos ancianos maduros dentro de la congregación? ¿En qué podemos estar fallando? ¿Y qué nos quiere hablar la palabra en este hermoso día en cuanto a lo que Dios quiere hablarnos? Y así, a una manera de ampliar el tema, en el libro de Éxodo, en el capítulo 18, del 1 al 12, vamos entonces a ver lo que Jetro, ¿cierto?, es en la vida de Moisés. Y a manera de introducción y a manera de un contexto cultural, sabemos que Moisés se desarrolla en Egipto, ¿cierto?, 40 años. Él es muy adiestrado en cuanto a todo el pensamiento egipcio. Y a los 40 años dice la escritura que Moisés salió a ver la labor de sus hermanos y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, y dice que Moisés se vio que estaba solo y mató al egipcio y tuvo temor. Y dice que después huyó hacia las tierras de Madián. Allí en las tierras de Madián, cuando llega Moisés, entonces vio a unas pastoras pastoreando unas ovejas de su padre Jetro en las tierras de Madián. Y vio a unos madianitas que estaban incomodando a las pastoras, y entonces Moisés ayudó a estas pastoras, hijas de Jetro, y entonces ellas lo llevan con su padre en agradecimiento, y allí conoce Moisés a Jetro y empieza su vida familiar, su reconocimiento, empieza la parte de influencia en cuanto a Jetro con Moisés, Moisés con Jetro. Y ahí nos vamos entonces a involucrar en ese capítulo 18, versículos del 1 en adelante, que nos dice la escritura, y se lo voy a leer muy rápidamente en esta traducción viviente. En Éxodo 18, del 1 en adelante, dice entonces lo siguiente: Jetro, el suegro de Moisés, sacerdote de Madián, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Anteriormente Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de regreso a casa de Jetro, y él los había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gerson, porque cuando el niño nació, Moisés dijo: he sido un extranjero en tierra extraña. Y a su segundo hijo lo llamó Eliezer,
porque dijo: el Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los 2 hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Jetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle: yo, tu suegro, Jetro, vengo a verte junto con tu esposa y tus 2 hijos. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Jetro se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlo de las manos de los egipcios. Alabado sea el Señor, exclamó Jetro, pues lo rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Luego Jetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios. Amén. Y vamos a enfocarnos en esa parte por el momento, y ahora avanzamos más sobre esto. Cuando Moisés llega a las tierras de Madián, que conoce a las hijas de Jetro, ¿cierto? En agradecimiento, cuando Moisés se queda allí con Jetro, Jetro le da una de sus hijas a Séfora para que fuera su esposa, con la cual tiene sus 2 hijos. Y entonces, después de que Moisés dura 40 años pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, en donde Moisés recibe un llamado en el monte Horeb, donde la zarza ardiente que no se consumía, que Moisés se acercó y puede ver aquella gran visión. Dios le hace el llamado a Moisés de enviarlo a Egipto para sacar a su pueblo de esclavitud. Moisés acude entonces por últimas, después de poner objeciones, entonces va a hacer la tarea encomendada de parte de Dios. Y entonces va con su esposa y con sus 2 hijos, ¿cierto?, a Egipto. Luego, en algún momento del transcurso de todo este proceso, él envía a su suegro Jetro, a su esposa y a sus 2 hijos. Luego, después de todo este tiempo, su suegro Jetro le manda a decir a Moisés que lo va a visitar. Dice que más o menos estaba en el Sinaí, cerca de la montaña del Sinaí, cuando Jetro regresó con su hija Séfora y los 2 hijos de Moisés a visitar a Moisés. Y en esa visita es donde tienen entonces el intercambio de palabras, el saludo que ellos tienen, el comunicarse en cómo están, y desarrollan una serie, ¿cierto?, tal vez de preguntas de todo lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel, por el pueblo hebreo. Entonces comprendamos algo. Madián, la tierra de Madián, era uno de los hijos de Abraham. Abraham, cuando murió Sara, él consiguió otra esposa llamada Cetura. Con Cetura tiene otros 6 hijos. Y el 4.º hijo con Cetura es Madián. Por eso dice que Jetro estaba en las tierras de Madián. O sea que podemos llegar entonces a una conclusión, que si Jetro estaba allí como sacerdote en Madián, había una conexión entonces con el Dios de Abraham. Podemos decir entonces con gran seguridad que Jetro era entonces un sacerdote real del verdadero Dios de Israel, de los hebreos. Entonces vamos a ver a manera de ampliar el texto, el tema, y a desarrollarlo. ¿Cómo podemos nosotros el día de hoy, ¿cierto?, tener Jetros dentro de la iglesia? ¿Quién es Jetro? ¿Qué quiere decir Jetro? Jetro quiere decir entonces, en su nombre hebreo, quiere decir excelencia o posteridad. Es lo que quiere decir. Se dice entonces que Jetro, en su nombre, que quiere decir su excelencia o posteridad. Madián también quiere decir en el hebreo contienda o rencilla. Por mucho tiempo Israel tuvo rencillas con los madianitas, siendo que eran descendientes de Abraham, pero se inclinaron y luego en algún momento
se pervirtieron o en algún momento se contaminaron de otras naciones. Y hubo mucha rencilla con los madianitas, con el pueblo de Dios. Entonces, vamos a entender algo, mis amados, en este hermoso día. El primer punto que vamos a tocar es cuando Moisés se encuentra con Jetro, su suegro, en el desierto de Madián. Y a manera de introducción del versículo 1 al 6, vemos que en este encuentro dice que oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo. La grandeza de la obra de Dios a través de Moisés para el pueblo de Israel, y todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, cómo había utilizado de una manera sobrenatural a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, y cómo a través de otras naciones y otros pueblos se habían escuchado lo que Dios había hecho con Moisés y con el pueblo de Israel en aquel tiempo. Entonces Jetro, interesado por todo esto, Jetro, que era el sacerdote de Madián, le da gloria a Dios en lo que escucha de Moisés. Y vamos a entender algo, mis amados. Así que, mis amados, vamos a comprender algo en este pasaje en cuanto a Jetro, ¿cierto? Jetro viene a Moisés porque ya tenían ellos una relación muy especial de yerno con su suegro. Aun cuando él fue instruido en la sabiduría y ciencia de Egipto, Moisés quizás aprendió más acerca de un verdadero liderazgo de parte de Jetro, sacerdote y pastor de Madián, del cual Moisés atendió a su ganado hasta su llamamiento en el Sinaí. Tuvo que haber aprendido mucho Moisés en cuanto a la labor del pastoreo, influenciado también por Jetro. Entendamos algo, mis amados, siempre a nuestro alrededor vamos a tener personas de influencia que nos van a ayudar en cosas en las cuales Dios el día de mañana tal vez Él nos va a usar. Lo digo a manera de testimonio. Dios me sirvió tener a mi alrededor personas de mucha influencia en cuanto al liderazgo en los trabajos donde pude tener mis labores. Cuando estuve trabajando en lo secular, Dios me permitió tener muy buenos líderes de los que aprendí mucho, y a través de eso Dios después me hace el llamado entonces a ser un líder espiritual a tiempo completo. Entendamos eso. Tú puedes tener personas a las que puedes aprenderles mucho en lo secular, y luego con la influencia del Espíritu Santo podrás ser muy efectivo en cuanto a la labor que Dios te ha llamado a hacer. Por eso necesitamos Jetros dentro de la iglesia, Jetros que sean temerosos de Dios, Jetros que sean hombres que visualizan, Jetros que toman decisiones dentro de la iglesia y ayudan a arreglar problemas. Vemos entonces en Jetro como un hombre de influencia que estamos necesitando con suma urgencia dentro de las iglesias. Jetro son aquellos hombres que influencian a otros. Jetro son aquellos que promueven liderazgo en otros. Jetro son aquellos que aconsejan, que visualizan, pero que también permiten ser instrumentos de paz, instrumentos de liderazgo, instrumentos que ejercen dentro de la congregación entonces un respeto, ¿cierto?, por cuanto agradan a Dios primeramente. Jetro fue una gran influencia entonces para Moisés, y en donde yo me quiero enfocar en cuanto a esta relación que tenía Jetro con Moisés. Moisés dice que cuando recibió a Jetro, dice que entonces lo honró, inclinándose delante de él y dándole un beso. Eso era algo muy cultural en aquel entonces, honrar a los ancianos, honrar a los familiares, honrar a aquellos que servían a Dios. Entonces es lo que nos enseña Jetro, a respetar nuestras autoridades, a rendirles honra y respeto, y a seguir el consejo que otros que han pasado por grandes trayectorias que nos brindan a nosotros un conocimiento. Tremendo esto, mis amados. Entonces podemos decir que Moisés atendió por mucho tiempo el ganado, ¿cierto?, de Jetro. Los temas que estamos viendo en el Éxodo no están de una forma cronológica. Por eso necesitamos comprender a plenitud los tiempos en que se movían estas situaciones en Éxodo 18. En cuanto a la situación de Jetro con Moisés, en cuanto a lo que estaba pasando con Moisés, y en cuanto a lo que Dios estaba haciendo con Moisés. Tremendo esto, mis amados. Entonces podemos decir que es casi certero que está fuera del orden cronológico. Es más probable que esto sucediera después, mientras el pueblo estaba a punto de partir del Sinaí. Y vamos a ver Números 11:14.
Números 11:14, que dice: dice entonces Números 11:14 al 17: solo no puedo soportar a todo este pueblo, la carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, será mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Entonces el Señor le dijo a Moisés: reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel, y llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también, y llevarán la carga del pueblo junto contigo, y de esa manera no tendrás que soportar tú solo. Gloria al Señor por esto. Entonces, esa manera del libro nos enseña algo, que esto que tal vez que le aconsejó Jetro en algún momento a Moisés de escoger jueces para que le ayudaran a llevar la carga, que eso lo vemos entonces del versículo 13 en adelante del mismo capítulo 18. Entonces vemos que eso pudo haber ocurrido a un lado del Sinaí, donde Moisés también le está hablando a Dios. Entonces por eso no vemos las funciones, lo que está pasando muy cronológicamente, pero necesitamos tomar entonces los textos paralelos en cuanto a esta situación. En Deuteronomio 1 del 7 al 14, veamos qué dice entonces. Deuteronomio 1 del 7 al 14 dice lo siguiente, y vamos a ponerle mucha atención. Es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y a todas las regiones vecinas, el valle del Jordán y la zona montañosa, las colinas occidentales, al Negev y a la llanura costera. Vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano y avancen hasta el gran río Éufrates. Miren, les doy toda esta tierra, entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes de ellos. Moisés siguió diciendo: en aquel tiempo les dije, ustedes son una carga demasiado pesada para sobrellevarla yo solo. El Señor su Dios los ha aumentado en cantidad, son tan numerosos como las estrellas. Que el Señor Dios de sus antepasados los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. Pero ustedes son demasiado peso para llevar. ¿Cómo puedo lidiar con tantos problemas y discusiones entre ustedes? Elijan hombres bien respetados de cada tribu, conocido por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes. Y ustedes respondieron, es una buena idea. Amén. Y vamos a dejarlo ahí. Vimos entonces los paralelos en el momento en que Moisés está hablándole a Dios sobre sus cargas. Dios le habla también a Moisés. Moisés le está hablando aquí de la carga que él tiene de este pueblo, de conducirlo por el desierto, porque es mucho el pueblo. Es mucho el pueblo, son miles y miles. Si dicen que era 1,5 millones, otros dicen que eran 2 millones, otros dicen que eran 2,5 millones. Lo cierto es que era un pueblo muy numeroso, supremamente grande, y era una carga muy pesada entonces para Moisés. Y ahora vamos a ver entonces cómo Dios utiliza al anciano, a Jetro, para aconsejar entonces en algún momento a Moisés para llevar estas cargas. Entonces, segundo, ¿cierto? Ya vimos entonces cuando Jetro visita a Moisés. Ahora, como segundo, Jetro glorifica a Dios cuando Moisés reporta lo que Dios ha hecho. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. A pesar de que él era el líder de una nación, Moisés honró a Jetro, siendo este su suegro y sacerdote legítimo del Dios. En cuanto a su posición de liderazgo, ¿cierto? Esto no orgulleció a Moisés para honrar y besar a su suegro. Eso lo habla Éxodo del 7 al 12. Entonces, dice lo siguiente entonces: y todo el trabajo y cómo los había librado Jehová de todo el proceso en Egipto. Entonces Moisés le dio a Jetro un reporte muy claro, muy contundente de lo que había pasado en Egipto. Por eso Jetro se maravilló de la obra que Dios había hecho con el pueblo y con el mismo Moisés.
cuando le dio toda la descripción del trabajo de liberación del pueblo allí en Egipto. Tremendo. Entonces las palabras de Jetro, que me gustan mucho, y dice: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Es posible entonces que Jetro supiera esto antes, debido a que él era el sacerdote de Madián, que eso lo habla Éxodo 2:16, 3:1 y 18:1. Pero cuando él escuchó de la grande obra de Dios sobre los dioses egipcios, esto le dio más claridad de la verdad que Jetro ya conocía. Entonces, importante esto, mis amados, cuando Jetro escucha todas las maravillas de lo que Dios había hecho con Moisés en Egipto y con los dioses egipcios, entonces Jetro exclama: ahora sé que no hay otro Dios tan grande como este. Y entonces Jetro nos enseña algo. Jetro es el prototipo de aquella persona que ve los milagros, ve entonces las manifestaciones de Dios y adora, agrada a Dios, glorifica al Dios Todopoderoso. Ahora conozcamos algo bien importante, mis amados. Como punto 3 de Éxodo 18, del 13 al 16, veamos qué ocurre. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré. Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y en todo asunto. Y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y llevarás a ellos, y la llevarás a ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes entre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Entonces, como punto 3, vamos a comprender algo. Jetro observa. Jetro es el anciano dentro de la iglesia que observa. Jetro es el anciano maduro dentro de la iglesia, aquel que ve los problemas y no los cuestiona, no murmura, no critica, no señala, no se irrita, sino que simplemente es aquel que pone mucha atención a lo que está pasando, y siempre tiene una idea, siempre tiene un plan para arreglar los problemas dentro de la iglesia. Es el prototipo. Por eso necesitamos Jetros dentro de la iglesia. Necesitamos con suma urgencia Jetros que desarrollen planes para arreglar los problemas en la iglesia. Supremamente importante esto. Jetro observa a Moisés mientras éste resuelve las disputas entre los hijos de Israel. Por eso dice que se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Dado el gran número de personas, claro que debía de haber asuntos y preguntas sobre interpretaciones, las cuales debían de resolverse a través de Moisés. Aparentemente Moisés era el único juez reconocido en la nación, y él trabajó, y el trabajo de escuchar, ¿cierto?, cada problema de los que venían a él.
Por eso desde la mañana hasta la tarde estaba Moisés arreglando estos problemas, ¿cierto? Me imagino la cola que había de asuntos ante una nación tan numerosa, un grupo tan numeroso como el pueblo de Israel. Esto lo estaba observando Jetro y cuestionó a Moisés sobre el asunto y declaró las ordenanzas de Dios y sus leyes. Debido a que Moisés conocía a Dios y a sus leyes, él era capaz de resolver justamente las disputas entre los hijos de Israel. Pero el llevar toda la responsabilidad sobre sí mismo era una carga masiva. Por eso Moisés lo vemos de esta manera, amados. Y espero que esté poniendo mucha atención a esto. De esta manera vemos que hay un anciano y hay un Moisés desarrollando entonces el liderazgo por el desierto. Pero también hay un hombre de influencia. Un hombre que ya tenía una trayectoria tal vez en muchas cosas allí en Madián como sacerdote y como pastor de ovejas, y por eso ve lo que está aconteciendo con Moisés en cuanto a lo que él podría desfallecer en algún momento, todo el día escuchando problemas y solucionando problemas. Entonces, cierto, igualmente como hoy un pastor necesita, un pastor que es llamado a llevar la rienda de una congregación, pero él también necesita hombres y mujeres que le crean a Dios, hombres y mujeres que conozcan las leyes, hombres y mujeres que se estén preparando en cuanto a la Biblia, que la escudriñen y la estudien para dar a conocer entonces los propósitos de Dios, las ordenanzas de Dios, preceptos y estatutos que Dios demanda para arreglar cualquier problema, porque esta Biblia es el manual de vida para nosotros. Nunca puedo aconsejar si no tengo una Biblia en la mano. Por eso entonces Jetro está viendo esto. Moisés conoce muy bien la ley, Moisés conoce muy bien a Dios, pero Moisés necesita levantar hombres temerosos, hombres de virtud, hombres que conozcan de Dios y de la palabra, ser adiestrados y para colocarlos, para llevar entonces las riendas en cuanto a todo este proceso con el pueblo de Israel. Tremendo esto, mis amados. Por eso, manera entonces de aplicaciones, yo como pastor necesito hombres que le crean a Dios, mujeres que le crean a Dios, hombres de virtud, hombres temerosos, hombres que sepan entonces apropiarse del llamado y ser estrategia dentro de la iglesia. Porque hay muchos que quieren servir pero no tienen un carácter definido. Hay personas que uno les delega y les delega y por más que les delega varias funciones nunca dan resultados porque no tienen un carácter definido, porque no quieren parecerse en cada día al Señor Jesucristo y no han formado el carácter al de Cristo, y por eso tienen muchos peros en su vida y resultan más confundidos, resultan más hablando de la iglesia, resultan más escuchando a otras personas que el mismo pastor de la iglesia, y generan entonces un clavo para el pastor en vez de ser la clave dentro de la iglesia. Por eso estamos hablando de un Jetro, mis amados. Vio todo lo que le acontecía a Moisés y le aconsejó: está tú por el pueblo, somete todo asunto delante de Dios, y lo que te voy a aconsejar, órale a Dios, porque mi consejo es muy secular, pero somete todo esto que te estoy aconsejando a Dios, y que el Señor apruebe lo que te estoy diciendo, y el Señor entonces traiga sobre ti, ¿cierto?, productividad en cuanto a este consejo, pero que el Señor primeramente sea el que te apruebe este consejo que te doy. Importante esto que aprendemos de Jetro, ¿cierto? Entonces Jetro es aquel anciano, aquel líder dentro de la iglesia que aconseja y que nos lleva a cambiar, ¿cierto?, un enfoque a lo que esté pasando, mis amados. Importante esto. Por eso le dice a Moisés: no está bien lo que haces, vas a desfallecer tú, vas a desfallecer todo este pueblo. Moisés necesitaba delegar de una manera como se delegó en Hechos capítulo 6. Recuerda cuando hubieron problemas, ¿cierto?, en la iglesia, hubieron murmuraciones en cuanto a los judíos y los griegos, hubieron allí murmuraciones dentro de la iglesia, y escogieron a 7 diáconos. ¿Y cuáles eran las virtudes que debían de tener estos diáconos? Hombres de buen testimonio, hombres llenos de sabiduría, llenos del Espíritu de Dios y llenos de fe. Eran las virtudes que debían de tener. Por eso Jetro le está diciendo a Moisés: escoge hombres de virtud, hombres temerosos de Dios, hombres que profesen una devoción a Dios, hombres devotos a Dios, para que los puedas colocar entre 1000, para que los puedas colocar entre 500, para que los puedas colocar entre 100, entre 50 y entre 10. Porque la magnitud
de lo que se delega a una persona, en eso no quiere decir que es mayor que el otro. No. Simplemente Dios nos delega a nosotros funciones conforme a lo que nosotros podamos funcionar. Tanto el de 10 como el de 1000 un día tendrán que rendir lo mismo delante de Dios. Eso sí lo tenemos muy claro. Moisés por eso necesitaba delegar de una manera como se utilizó en Hechos 2, cuando los apóstoles insistieron que ellos debían delegar para ellos dedicarse al estudio de la palabra y a la oración, y para que esos 7 diáconos se sirvieran a las mesas. Tremendo es. Y entre ellos fue un Felipe, y vemos que ese Felipe de los que fueron entonces traídos al servicio entre los 7 diáconos, vemos a un Felipe en Samaria liberando endemoniados, trayendo libertad a una ciudad de la influencia de la hechicería y de la brujería, que había allí un brujo, y bautizando gente. Tremendo lo que hace entonces ese diácono como un gran evangelista. Poderoso esto. Entonces entendamos algo, mis amados: el trabajo es demasiado pesado para uno solo como pastor, para un líder. No puedo hacerlo solo. Por eso, amada iglesia, hay funciones que uno como pastor no puedo hacerlas solo. Yo necesito a alguien, hombres de virtud, mujeres que se dejen usar, hombres que se dejen usar, hombres que amen la obra, hombres que no estén criticando ni murmurando las cosas, ni cuestionando todas las cosas, sino que tengan un carácter enseñable, como le pasó a Moisés. Cuando Jetro le aconsejaba a Moisés, Moisés siempre estaba presto con un oído espiritual como enseñable para entonces acomodar los consejos de Jetro y ponerlos a funcionar. Tremendo esto, mis amados. Moisés fue enseñable, lo cual le daría crédito. Cuando Jetro le dijo: no está bien lo que haces, Moisés escuchó a Jetro. Moisés sabía cómo no inclinarse a las murmuraciones de los hijos de Israel. Solo vemos en Éxodo 17:3. Pero también sabía escuchar el consejo piadoso de un hombre como Jetro. Y es lo que yo quiero entonces, a manera de enseñanza hoy, es lo que quiero dejarle a la iglesia. ¿Eres tú enseñable? ¿Eres tú una persona que tienes el carácter de Cristo? ¿Eres tú de aquella persona que está viendo la necesidad en este momento y estás arreglando problemas? ¿O eres de aquellos muchos que se creen más espirituales que otros y todo lo vive criticando? Y vive todo cuestionando, todo lo ve mal, pero no hace nada para arreglar problemas. Así no es, mis amados. Eso no es lo que me enseña la palabra de Dios. Dios, en ningún momento vemos a un Dios a toda hora cuestionando lo malo de los apóstoles. Siempre los vio como hombres enseñables en todo el proceso de preparación como apóstoles. Y luego que recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, ellos fueron y empezaron a hacer lo que el Señor un día les delegó, lo que el Señor un día les dijo. Fueron enseñables. Por eso hoy yo creo que toda persona que entra a la iglesia es enseñable. Si quiere agradar a Dios, si quiere avanzar, si quiere crecer, si quiere ser productiva dentro de la congregación, debe tener un corazón humilde y enseñable, de reconocer lo que hay en mí que no sirve, de desecharlo y dejar que el carácter de Cristo sea formado en mí, como le pasó entonces a Moisés. Entonces, quinto, Jetro aconseja a Moisés que ore y enseñe. Importante esto. Jetro es el prototipo entonces de hermanos, de hermanas maduros dentro de la congregación, que saben aconsejar, que saben promover la oración y que saben promover la enseñanza. Es lo que vemos entonces en un Jetro, mis amados. Hoy nosotros necesitamos Jetro dentro de la congregación, en los grupos, que cuando se les delega un departamento tienen el carácter, tienen entonces la sabiduría, el corazón enseñable de sacar adelante lo que se les delega. Gloria al Señor por esto. Jetro, cuando le aconseja a Moisés, del 19 al 20, ¿qué le dice? Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Tremendo, tremendo lo que Jetro le enseña a Moisés. Y esto vemos también que Dios se lo habla a Moisés.
Tremendo, por eso hay que hacer los paralelos. ¿Será que Moisés oró? Le puso entonces el consejo de Jetro a Dios y Dios aprobó el consejo de Jetro. Importante esto, mis amados, conocer y entender esto. Todo lo debemos de pasar por la oración. Pero el pueblo hoy tiene muchos dones, tiene muchos talentos, tiene mucho conocimiento de palabra, tiene grandes templos. La iglesia hoy tiene entonces el Espíritu Santo de Dios de poder. La iglesia hoy tiene grandes estructuras, edificios. Pero la iglesia hoy, aunque teniendo la gracia de Dios, está fallando en la oración. Hoy la iglesia no quiere orar. Los grupos más pequeños dentro de las congregaciones son los ayunos, son las vigilias, son los tiempos de oración. Y así no es, mis amados. Jetro le está diciendo a Moisés: ora, pídele a Dios que lo que te estoy aconsejando, que Él lo apruebe y lo pongas en práctica. Enséñale al pueblo. Y es lo que estamos necesitando hoy, amada iglesia. Entonces, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes para que Moisés pudiera dirigir y delegar efectivamente. Él debía de enseñar la palabra de Dios, no solamente a aquellos que escucharan los asuntos, sino a aquellos que pudieran tener nuevos asuntos después. Porque cuando tú eres enseñable, entonces sigue los consejos. Eso luego te va a servir a ti como de madurez para luego enseñar a otros y aconsejar a otros. Es el patrón de conducta, de enseñanza que el Señor nos enseña. Como yo os enseñé a ustedes, vayan y háganlo ustedes, vayan a las naciones, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo sé que el Señor, mi buen Dios, está conmigo, porque me ha hecho de mí un hombre enseñable, un hombre que quiero promover que otros crezcan, porque esa es una de la visión de la iglesia. Cuando hablamos de la visión de la iglesia, estamos hablando de ser una iglesia, ¿cierto?, con amor, con crecimiento sostenido, que alcance y promueva, ¿cierto?, a cada uno de sus miembros. Y que promovamos el alcance mundial, ¿cierto?, y el potencial en cada uno de sus miembros dentro de la iglesia. Importante esto. Por eso todos los que llegan a mi congregación, yo quiero que entren al proceso, que no se salgan del proceso, que avancen, que crezcan y que se dejen usar. Importante esto, mis amados. Entonces, si el pueblo conocería la palabra de Dios, entonces muchos asuntos pudieran ser resueltos inmediatamente. Ellos sabrían que las personas que Moisés delegó podrían darles consejo de la sabiduría de Dios, porque fueron adiestrados, fueron preparados. Por eso tenemos un reto para la iglesia 2040 en este tiempo, que es entonces, sí, hacer discípulos, enseñar, promover y enviar. Tenemos que adiestrar en este tiempo, amados, para poder que Dios nos use a cada uno, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Es un solo cuerpo, pero muchos miembros, y todos somos miembros del cuerpo de Cristo, funcionales dentro del cuerpo de Cristo, mis amados. Por eso, entonces, ellos sabrían que las personas que Moisés delegó podrían darles consejo de la sabiduría de Dios. Por eso es tan importante, mis amados, que el líder no podía hacer el trabajo del liderazgo por sí mismo, porque podría desfallecer. El líder tiene una responsabilidad especial en cuanto a la oración y a la enseñanza. Claro que sí, el líder debe seleccionar, entrenar y dar autoridad a otros para que ayuden con el trabajo. Es lo que hacemos, pero muchos fallan. Muchos no tienen un carácter bien estructurado, bien definido. Son más pleitosos, ¿cierto? Todo lo cuestionan, que más bien ser hombres enseñables dentro de la congregación. Tremendo esto. El líder debe seleccionar y entrenar y dar autoridad a otros para que ayuden con el trabajo. El pueblo tiene un rol definitivo en todo esto. ¿Cuál es el rol del pueblo? Deuteronomio 1:13. Dice entonces Deuteronomio 1:13, dice lo siguiente. Importante este texto. Deuteronomio 1:13. Dame de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Entonces, ¿cierto?, el pueblo tiene un rol definitivo en todo esto, y es que debe de ser maduro, ser enseñable, para poderlos colocarlos en posiciones de privilegio, poderlos colocar en lugares de honra, de madurez.
que lo que se les va a delegar van a ser productivos en lo que se les delegue. Importante esto. Por eso el pastor cristiano es en algunos aspectos comparable a Moisés, ya que él es puesto aparte como el líder del grupo de hermanos, y su asunto no es el de solamente enseñar al pueblo, sino el de interceder por ellos, ¿cierto?, con Dios, delante de Dios. Por eso anoche intercedía por el pueblo, por los departamentos, por los pastores, por el municipio, por todo lo que el Señor nos ha entregado, porque es una tarea de nosotros que un día compareceremos delante del Señor a lo que el Señor nos entregó. Y sexto, en Éxodo 18 del 21 al 22, vemos entonces a un Jetro que aconseja a Moisés a delegar las responsabilidades para resolver los asuntos. Entonces vemos que Jetros necesitamos dentro de la iglesia, que aconsejen, que vean problemas, que sean maduros en cuanto a delegar la responsabilidad para resolver asuntos. Por eso me gusta ese consejo de Jetro a Moisés: escoge hombres de virtud. Y es lo que necesitamos en este tiempo, hombres de virtud, hombres que le crean a Dios, mujeres que le crean a Dios, mujeres que promuevan entonces el temor a Dios dentro de la congregación y afuera. Por eso Jetro le dice a Moisés: escoge hombres piadosos. Entonces, porque lo que se iba a delegar, ¿cierto?, eran trabajos con personas que fueran capaces, maduras, devotas, temerosas de Dios, para entonces cumplir con la labor delegada. Entonces, deberían de ser hombres piadosos, no eran solamente hombres particulares, sino hombres aptos para este trabajo. Entonces, cuando se habla de hombres capaces, como le dice Jetro a Moisés, está hablando de hombres de virtud. Cuando le dice hombres piadosos, le está hablando de hombres temerosos de Dios. Cuando le dice hombres con la palabra de Dios, entonces que eran varones de verdad, que lo que ellos habían aprendido lo podían entonces ejecutar con otras personas. Eso significa que Moisés debía de cumplir una función esencial como líder, el de desarrollar e implementar nuevos líderes. No hay mejor arte en el mundo que el de desarrollar la latente capacidad de aquellos que nos rodean al unirlos a un servicio útil. Tremendo esto, mis amados, lo necesitamos con suma urgencia en este tiempo. Ante lo que está pasando, necesitamos entonces hombres bien estructurados a la palabra, hombres conocedores de la palabra, hombres que tengan el carácter enseñable de ser productivos en cuanto a lo que Dios delega. Mis amados, hay hombres que tienen mucho para dar, jóvenes que tienen mucho para dar, pero todavía no tienen el carácter de Cristo, todavía tienen ciertas raíces del pasado que no han sabido superar, y por eso ese carácter sigue siendo el del pasado: conflictivos, murmuradores, criticones, etcétera, etcétera, porque no tienen el carácter de Cristo. Y un carácter de Cristo, un carácter guiado por el Espíritu Santo de Dios, es aquel que tiene el sello del Espíritu, y esos son hijos de Dios, porque son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor por esto, mis amados. Entonces, Pablo, me gusta ese consejo que le hace a Timoteo en 2 de Timoteo 2:2. ¿Cuál es el consejo que Pablo le da a Timoteo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí, dice Pablo, ¿cierto?, ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Todo asunto grave lo traerán a ti, para que Moisés pudiera efectivamente delegar. Tremendo, eso es lo que está enseñando entonces Jetro a Moisés. Y por eso pongo como ese paralelo el apóstol Pablo: lo que has visto de mí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres idóneos a que sean fieles para enseñar también a otros, no neófitos. Entonces, todo asunto grave lo traerán a ti, porque hay asuntos que le conciernen solamente al pastor para arreglar ese problema. Entonces, para que Moisés pudiera efectivamente delegar, él debía aún de supervisar y liderar a aquellos que estaban debajo de él. El delegar es el ejercicio de liderazgo, no el abandonarlo, ¿sí? Por eso cuando se delega algo, ¿cierto?, se llaman a reuniones para pedir entonces ciertos informes de cómo van la función de lo que se les ha delegado. Y por eso muchos en esas reuniones no se les ve carácter, no se les ve como mentalidad y alcance,
de productividad, porque no saben ejecutar, ¿cierto?, lo que se les ha delegado. Y cuando se les da el ministerio a otro, ahí sí ponen la mano, ¿cierto?, en un grito. Empiezan a criticar y a murmurar. Y así no es, mis amados, así no es. Por eso estamos hablando sobre Jetro. ¿Qué podemos aprender de Jetro? Y termino con el punto, con estos puntos. En Éxodo 18:23, Jetro le dice a Moisés los buenos resultados de su consejo. Versículo 23 le dice: si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y todo este pueblo irá en paz a su lugar. Jetro le dice: si esto hicieres, lo que él le aconsejó, y Dios te lo mandare, como quien dice, filtra este consejo por el pensamiento de Dios, y Él te lo mandare, entonces tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá bien a su lugar. Por eso, mis amados, hoy les estoy hablando a una iglesia, a los que son maduros, a los bautizados, a los que están en proceso, a los que están en escuelas, etcétera, etcétera. Hoy les estoy hablando a esos que si van a hacer las cosas bien, podremos todos llegar a nuestro lugar de destino, que es estar con Cristo en los lugares celestiales. Vamos a terminar bien todos juntos. Si esto hicieres y Dios te lo mandare. Jetro sabía que este consejo venía fuera de la comunidad de Israel, y quizás tenía más a un sentido de una escuela de administración que de la existencia de la Santa Escritura. Por lo tanto, él fue cuidadoso y sabio de decir a Moisés que él debía de estar seguro que Dios ordenara este enfoque y no Moisés. Porque eso es lo que hacemos nosotros, poner y filtrar todo ante el pensamiento de Dios, si es la voluntad de Dios, y ejecutar lo que Dios nos mande hacer. Entonces Dios le dice, Jetro le dice a Moisés: tú podrás sostenerte. Esta era la primera recompensa de una delegación efectiva. Moisés podría disfrutar más la vida y sería capaz de hacer su trabajo mejor que antes, evitando el cansancio de resolver asuntos. Tremendo esto, mis amados. Por eso se dice que la justicia retrasada es una justicia negada. Por eso debemos de estar preparados, mis amados, en todo tiempo, en todo lugar, para toda buena obra. Estar preparados como instrumentos, como utensilios en las manos de Dios, para que Dios nos use. Importante esto, mis amados. Y termino con este punto 8. Éxodo 24, 18, 24 al 27. Moisés sigue la sugerencia de Jetro, y Jetro se marcha cuando ve que todo funciona. Entonces, Jetro se puede entonces marchar. Tremendo. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Dios enseñó a Moisés por medio de un foráneo, de un forastero, y Moisés escuchó. Moisés sabiamente siguió el consejo de Jetro, y seguramente esto extendió su ministerio y lo hizo a él más efectivo, porque Dios tiene muchas maneras de hacer conocer su voluntad a sus siervos. Importante es entonces, ¿qué hizo Moisés? Puso por jefe sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. En el método de Moisés para administrar, algunos tenían una mayor posición que otros, pero aún Dios honró el fiel servicio de los jefes sobre 10, como a los que sirvieron como jefes sobre 1000. Porque para Dios todos somos iguales. Tanto al que le dio 2 talentos como al que le dio 5 le dijo lo mismo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Para que no nos enorgullezcamos, para que no se nos crezca la pechuga, a Dios nos va a colocar a todos en la misma balanza. Tanto el misionero que tenía 10, tanto el misionero que tenía 5, como el que tenía miles en una iglesia. En 4 paredes tenemos que comparecer delante de Dios, porque estamos velando por el bien de las almas. Entonces, todo esto pareció bien a Moisés. Esto era bueno para Moisés. Él se podría enfocar en las cosas más importantes y no sería abrumado y estresado por muchas tareas pequeñas. Importante esto. Esto era bueno para los líderes. Fue bueno para Moisés. Fue bueno para los líderes que Moisés escogió. Se les dio hombres capaces a una responsabilidad real. Tuvieron la oportunidad de servir al pueblo de Dios de manera significativa para extender la obra de Dios. Y esto fue bueno también para la congregación, tanto para el líder Moisés, tanto para los líderes promovidos a apoyar la labor de Moisés, como también esto fue bueno para la congregación.
Entonces, ¿por qué para la congregación? Moisés oraba y les enseñaba, y ellos fueron capaces de resolver más asuntos por ellos mismos. Cuando ellos necesitaban resolver un asunto, ellos recibieron una atención más oportuna y mejor de los líderes delegados que del mismo Moisés, porque estaban prestos, estaban capacitados, estaban a tiempo, y ellos no iban a estresarse en hacerle cola a Moisés, porque estaban capacitados. Entonces, es mejor el poner a 100 hombres a trabajar que hacer el trabajo de 100 hombres. D.L. Moody nos da entonces esta parte de consejo. Es mejor el poner a 100 hombres a trabajar que hacer el trabajo de 100 hombres. Concluyo. Entonces, hoy hemos conocido por las Escrituras por qué necesitamos jetros en la iglesia que marquen la diferencia en sus acciones. Hoy hemos aprendido por qué necesitamos jetros que dialoguen, jetros que glorifiquen a Dios, jetros que observen los problemas y estén prestos a arreglarlos, jetros que aconsejen, jetros que deleguen, jetros que confían en Dios, jetros que llevan los asuntos al altar, jetros que son testimonio de acciones, jetros que llevan al altar en ofrenda a Dios en agradecimiento, todas las cosas. ¿Por qué necesitamos jetros? Hoy hemos aprendido bastante de Jetro. Así que, mis amados, hoy hemos aprendido bastante de Jetro y de Moisés. Espero que esa palabra hoy haya caído en tierra fértil, tierra húmeda, tierra de riego, y de él más abundante fruto para el bienestar de su vida, de su familia, como líder de la iglesia de nuestro municipio y de nuestra nación. Espero que hayamos aprendido hoy bastante de este tema, porque fue sustancioso y hoy nos corresponde a todos accionar esa palabra y ser hacedores de la palabra. Gloria al Señor. Vamos a orar y a decirle: Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy hemos aprendido bastante, Señor amado, Dios del cielo, de que la iglesia actual necesita jetros en la iglesia, Señor amado. Hoy la iglesia necesita hombres como Gamaliel, como Pablo, Señor. Hoy la iglesia necesita hombres, Señor, como Daniel, como David, Señor amado. Hoy la iglesia necesita muchos hombres que marcan la diferencia. Hoy hemos tenido un punto de referencia, Señor, como Jetro. Dios de los cielos, gracias, Señor amado. Gracias, Dios mío, porque hoy hemos aprendido, Señor, que la iglesia actualmente necesita con suma urgencia, Señor, jetros, Señor amado, Dios del cielo, que dialoguen, jetros que glorifiquen, jetros que sean ejemplo, jetros que aconsejen, jetros, Señor amado, que en todas sus funciones marquen la diferencia en cuanto a los asuntos del altar, Señor amado. Gracias por los que se dejan usar, gracias por los que aman la iglesia. Gracias por aquellos, Señor, que no cuestionan, no critican, no murmuran. Gracias por aquellos que son, Señor amado, una piedra para el pastor, sentarse, Señor amado, y enfrentar las batallas, Señor, como lo hizo Moisés con Ur, Señor amado, Dios del cielo, y con Josué en el monte, Señor amado, Dios del cielo, cuando subió al monte, Señor, Ur y Aarón dice que sostenían las manos de Moisés, mientras que Josué peleaba con los madianitas. Dice que Moisés estaba en el monte, Señor amado, levantando sus manos, pero cuando se cansaba dice que le consiguieron una piedra a Moisés. Hoy necesitamos, Señor, que muchos de los jetros consigan piedra para el pastor, para él poder descansar y mantener las manos levantadas, Señor. Yo solo te pido que aquellos que no tienen, Señor, el carácter tuyo, Señor, por favor, promuévelo, Señor, tal vez en otra iglesia, Señor, y no es conmigo, Señor amado, pero que permita que otros crezcan, que otros se desarrollen y den fruto, por favor, Señor. Necesitamos hombres y mujeres, Señor, con el carácter como de Jetro, Señor, en todas estas funciones, Dios mío. Gracias, Dios, gracias por lo que haces y por lo que seguirás haciendo en este tiempo, Señor amado, y bendigo a aquellos que se dejan usar, desde el más pequeño hasta el más adulto. Yo los bendigo, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por los que me están apoyando en este tiempo, maestras, líderes, diáconos, jóvenes, Señor. Yo los bendigo, Padre, porque son muchos que están, Señor, Dios del cielo, a mi alrededor, siendo, Señor amado, enseñables, oh Dios amado, porque necesitamos corazones enseñables. Es necesario, Señor, desaprender para aprender, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por lo que has hecho y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén y amén. La gloria es para ti de principio a fin, Señor amado. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Que la paz del Señor les continúe bendiciendo y que el temor de Dios nunca falte en sus corazones. Bendiciones.